Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos, seguimos, no se olvide, usted escucha Sonorama, la gran señal nacional, a través de nuestras frecuencias en 18 de las 24 provincias del país. Igualmente a través de la internet, visitando www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo a través de nuestras plataformas digitales, en Facebook Live, nuestra fanpage Radio Sonorama, en YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV. Tienen esas posibilidades para justamente escucharnos, amplificarnos y obviamente dar cuenta de lo que significan pues las noticias más importantes. Hace minutos el ministro de la Producción nos dio alguna información respecto justamente de el norte que tiene el gobierno sobre los acuerdos comerciales que está concretando, buscando concretar con varios países, con México, con Corea del Sur, con Costa Rica y con China, y se espera tener novedades hasta obviamente que finalice este año. Ahora, dejemos los temas económicos y productivos y hablemos de la campaña electoral. Hemos justamente y estamos procurando tener algunos de los candidatos en esta pre-campaña, si se quiere. La campaña electoral propiamente dicha comenzará en enero. Yo recordaba, trataba de hacer un ejercicio de memoria. Me parece que esta va a ser una de las campañas propiamente dichas, las campañas oficiales más cortas, menos de 45 días, menos de un mes. Inclusive será esta campaña electoral que comenzará en enero, en atención a que las elecciones seccionales serán el domingo 5 de febrero. Elsa Guerra visita nuestra mesa de trabajo. Ella es candidata a la prefectura de la provincia de Pichincha por el Partido Socialista Ecuatoriano. Elsa, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, querido Fabricio. Muchas gracias por la gentil invitación y un abrazo a todas las personas que escuchan la gran señal nacional. A usted por la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Primero, usted entiendo es un rostro en política electoral nuevo, pero usted me decía antes de entrar a la entrevista que usted ha activado en política desde hace mucho tiempo. Cuéntenos un poquito de detalles sobre su trayectoria política y por qué hoy usted aspira a llegar a la prefectura. Muchas gracias. Sin duda, soy Elsa Guerra y quiero ser la prefecta de Pichincha. Quiero impulsar una prefectura con una gestión administrativa eficiente, pero además una prefectura que ejecute el presupuesto de manera transparente y sobre todo una Pichincha que sea segura, que emplea, que educa, que emprende y que esté articulada. Soy abogada, docente universitaria y soy una mujer a la que no le han regalado nada. Todo es producto de mi propio esfuerzo y sobre todo del esfuerzo de mi madre. Mi madre que educó a 5 hijos sola, que lo hizo sola, pero que sin duda es el mejor ejemplo de lucha de mi vida, como lo hacen muchas mujeres en el Ecuador y en nuestra provincia. Déjame decirte, querido Fabricio, con total humildad, que estoy preparada para ejercer la prefectura. Tengo un PhD en Derecho y tengo 10 años de experiencia en la gestión pública en el campo académico. Pero sin duda mi mejor carta de presentación es que yo no tengo padrinos de la vieja política, de esa política tradicional. Por eso, si llego a la prefectura, quien va a gobernar es la ciudadanía. ¿Qué es la política tradicional y qué significa eso de referirse a los políticos tradicionales? ¿A qué nos estamos refiriendo, Elsa? Nos referimos a aquellos políticos que han estado en el poder y que muchas veces se han apoyado en intereses o padrinos y cuando han llegado a sus espacios de decisión, finalmente han respondido a sus intereses. Yo no tengo miedo a la política, creo que finalmente todo el mundo de una otra forma hace política. Yo he hecho política desde los 17 años. En la defensa de los derechos humanos, he estado en la defensa por el acceso a una educación de calidad, por el acceso a un trabajo digno, por la defensa de los derechos de las mujeres. He estado ahí, eso también es hacer política en la medida de realmente trabajar con las personas y resolver los problemas desde abajo. Esto diferencia, desde mi perspectiva, la vieja política de una política que debe ser cercana, que debe ser participativa y debe ser democrática. Ahora, esa es nuestra apuesta. Ahora, ¿cuáles son los ejes de su plan de trabajo? Es decir, si usted llegase a la prefectura de Pichincha, ¿con qué plan justamente podría asumir ese cargo? Quiero contarles la buena noticia que esta apuesta de trabajo se ha hecho en muchos meses con apoyos de equipos técnicos, pero sobre todo pensando en una prefectura que trabaja desde el territorio. Y en ese contexto, nuestra apuesta de la prefectura tiene 3 ejes fundamentales. Queremos impulsar una Pichincha segura, una Pichincha que educa, emplea y produce, y una Pichincha completamente articulada.
Esos son nuestros ejes y esa es nuestra propuesta de campaña. Empecemos por el primero que usted ha mencionado, de Pichincha. Bueno, sin duda, una de las apuestas Pichincha segura, es dijo una usted. Pichincha segura. ¿A qué nos referimos con Pichincha segura? Mira, querido Fabricio, quienes nos escuchan, les agradezco mucho por su tiempo para escuchar esta propuesta seria, coherente y comprometida. Quiero decirles que uno de los principales problemas que estamos enfrentando como ciudadanía son los niveles de inseguridad. Y sin duda necesitamos una gestión eficiente que resuelva. Llama mucho la atención, por ejemplo, que uno de las normativas en el COTAD, en el artículo 50, sobre las competencias de la prefectura, es coordinar un plan provincial de seguridad. Nos preocupa mucho que hasta la actualidad, lastimosamente, la anterior prefecta y el presidente Lasso, desde el 24 de mayo de 2021, no se han sentado en la misma mesa para coordinar un adecuado plan provincial de seguridad. ¿Y por qué nos preocupa? Porque no solo Guayas y Esmeraldas están viviendo inseguridad. También lo vive Pichincha. Pichincha, muchos barrios, por ejemplo, alertan cómo tenemos la presencia ya de crimen organizado y de vacunas. Y lastimosamente no tenemos un buen plan provincial que resuelva esas necesidades. ¿Qué pensamos hacer? ¿Qué pensamos hacer sobre esto? Obviamente, saber diferenciar las distintas implicaciones de la inseguridad y la violencia. Una cosa es el crimen organizado, los delitos vinculados con el narcotráfico y por otro lado la delincuencia común. Uno de los principales problemas que hemos diagnosticado es que, por ejemplo, no existe un observatorio provincial que analice el tema de la seguridad ciudadana para saber cuáles son los tipos de inseguridad que tenemos, a qué sectores son los que mayor afectan. Eso necesitamos. Y además, articularlos con acciones efectivas. Déjenme decirles a quienes nos escuchan, a ti, querido Fabricio, que una de las primeritas acciones que vamos a hacer cuando lleguemos a la prefectura es generar un convenio de concurrencia con el Ministerio del Interior, para realmente poder fortalecer el trabajo que hace la policía. Eso significa, por ejemplo, la dotación de vehículos, de motocicletas para los policías, y no solo eso, sino también de gasolina. A ver, esa parte quisiera entender. La idea sería, en una suerte de articulación con el gobierno, con el Ministerio del Interior y con la policía, que la prefectura de Pichincha también entregue, digamos, camionetas, motocicletas, uniformes, material para los policías. ¿Esa es la idea? La idea sería no lavarse las manos desde la apuesta de la prefectura. Hay un mandato de coordinar un plan provincial y a través de los convenios de concurrencia realmente la prefectura puede hacer ese ejercicio. Se puede hacer. Jurídicamente se puede hacer. Se puede hacer. ¿Qué significa convenios de concurrencia? Significa que se generan articulaciones en las competencias concurrentes, porque el COTAD determina en sus principios que uno de los mandatos se articula con la necesidad de que los distintos niveles de gobierno no estén separados, sino que bajo agendas comunes y necesidades comunes de la ciudadanía puedan articular esos esfuerzos. Pero ahí primero, tendrán que articular no solamente con el Ejecutivo, sino también con las municipalidades. Exacto. En el caso de Quito, por ejemplo. Hacia allá iba, querido Fabricio. A ver. Mira, entonces lo primero es el tema de este convenio, porque nos llama mucho la atención que ahora, por ejemplo, las motocicletas ni siquiera tienen gasolina. Y hay muchos policías que ni siquiera tienen motocicletas y se enfrentan a estos vehículos blindados, 4x4 con metralletas. Tenemos que resolver los temas básicos. Esa es una apuesta que vamos a tener. Pero además también hay que hacer distintos niveles de articulación. Yo les cuento que estamos en una propuesta de la Alianza UIO y esa alianza también está articulada con nuestro candidato a la alcaldía, Pedro Freile, pero también con candidatos de los distintos cantones. La apuesta es que esta lista ganadora, porque tiene propuestas, finalmente significa una articulación con los distintos niveles cantonales. Hay distintas implicaciones de la inseguridad. Y la inseguridad necesita varias cosas. Hay diferentes necesidades en los espacios urbanos, en los espacios rurales, y queremos entonces cumplir con todas esas necesidades. Permíteme, te doy un ejemplo sobre el tema del equipamiento, por ejemplo. Necesitamos, por lo menos general, iluminación pública en las vías que son competencia de la prefectura, pero también resolver lo que pasa en los espacios urbanos y en los espacios rurales. Pero para todo eso se necesita dinero. Sí. ¿Hay recursos? Hay recursos. ¿Tiene recursos el gobierno de la provincia? ¿O de dónde se va a sacar la plata? Te quiero comentar algo, querido Fabricio. Hemos hecho un estudio y una de las principales preocupaciones que tenemos es que la anterior prefectura no ejecutó ni siquiera el 40% de su presupuesto, Fabricio. Eso es bastante preocupante. Es muy preocupante. Hay
ha existido plata y no se ha ejecutado de manera efectiva, recogiendo las principales problemáticas de la sociedad. Nosotros estamos haciendo una propuesta seria, técnica y sostenida, con un equipo técnico que está trabajando sobre eso. No queremos mentir a la gente, esa no es nuestra forma de hacer política, es una nueva política que se articula con la idea de pensarla desde una manera técnica, comprometida y con ética. ¿Tienen ustedes idea de esto que está planteando, esta competencia concurrente que usted nos ha señalado? ¿Cuánto le podría costar al presupuesto de la provincia? Mire, en el 2021, el presupuesto de la provincia fue alrededor de 160 millones de dólares. De esos 160 se ejecutó menos del 40%. Tenemos la posibilidad... ¿En qué año dijo usted? Del 2021. ¿El año pasado? Sí, del año pasado. Y realmente el año cerró con esa ejecución. El año le entregaron 160 y ejecutó alrededor del 40%. Y luego, si quieren, vamos a hacer una rueda de prensa donde vamos a darles algunas sorpresas de los estudios que hemos realizado respecto de qué rubros se ha dado y qué rubros no se ha dado. Acá me están diciendo, y le he trasladado un mensaje de uno de nuestros oyentes, me dice que este año, por ejemplo, se ha ejecutado el 80% del presupuesto. Este año. ¿Tienen alguna referencia ustedes sobre eso? Yo voy a hablarlo en la rueda de prensa, pero eso es falso. Y además, no solo se trata de un tema de ejecución del presupuesto, sino de qué se está ejecutando y qué no se está ejecutando, querido Fabricio. Y si me permites, yo creo que un ejemplo clarísimo está articulado en nuestro segundo eje de campaña. Solo quiero cerrar diciéndoles que no nos vamos a lavar la mano frente al tema de la inseguridad. Correcto, Pichincha Segura es el primero. ¿El segundo? El segundo eje que queremos trabajar es Pichincha que emplea y que produce. Además de que no se ha ejecutado el presupuesto que tenemos justamente en la prefectura, y tenemos datos, tenemos cifras sobre esto, uno de los ejes que menos inversión tiene es el apoyo a la producción. Eso nos preocupa muchísimo, Fabricio, porque si miramos los datos y los efectos que ha producido la pandemia, 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas no tienen acceso a un trabajo digno, y 1 de cada 6 jóvenes entre los 14 y 25 años lo tiene, pero no en las mejores condiciones. Por otro lado, más del 60% de los empleos están justamente en la MIPYMES, que ha sido uno de los sectores más golpeados de la economía, como tú conoces, Fabricio, y como conocen quienes nos están escuchando. Datos dan cuenta, los observatorios sobre MIPYMES dan cuenta que alrededor del 90% de los emprendimientos fracasan porque finalmente no hay estudios técnicos de oferta y demanda. Es decir, la mayoría de emprendimientos todos ofrecen lo mismo, ¿verdad? Y entonces satura el mercado frente a la demanda que tenemos sobre esto, y por otro lado no hay apoyo técnico. ¿Qué pensamos hacer desde la propuesta de la prefectura? Obviamente priorizar como un eje el tema productivo, porque es un eje que no se ha impulsado a pesar de que permite la generación de empleo y el sostenimiento de las economías en todos los cantones. Esto implica realmente pensar en una Pichincha de la autosuficiencia productiva y en grande. Tenemos que impulsar esta marca Pichincha, y para eso estamos armando un proyecto a corto y mediano plazo que signifique, por ejemplo, la generación de polos de desarrollo, o lo que se entiende como zonas francas. Tenemos una ya en el aeropuerto que digamos es un proyecto bastante ambicioso que queremos impulsar, y que además tiene que conectarse justamente con las MIPYMES y con las personas que trabajan y que están en el campo de la economía popular y solidaria. Además de esta zona de desarrollo, de esta zona franca, deberíamos tener por lo menos 2 zonas francas adicionales. Pensamos una que debe ser en el noroccidente, que impulsa el tema del turismo sostenible, ecológico, que es uno de los campos de unas actividades productivas muy importantes, y otro que esté en el nororiente y que finalmente impulse, sostenga la producción de carne y de leche, que también es una de las actividades productivas muy importantes de nuestra provincia. ¿Y cómo queremos conectar esto? ¿Cómo queremos hacerlo? Queremos hacerlo a través de clústeres. Los clústeres, que es un término muy técnico en el campo económico, pero que son estos esfuerzos. Se dice en el ámbito productivo ese término. Ajá, pero que son esfuerzos organizativos, asociativos, con implicaciones empresariales a largo plazo. Eso va a permitir generar estas empresas sostenibles, es decir, que puedan sostenerse en el tiempo y que puedan mejorar su actividad productiva. Yo le voy a dar un ejemplo sobre esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Cayambe? En Cayambe tenemos grandes florícolas que pueden ejecutar su productividad frente a pequeños productores de flores, ¿verdad? Los clústeres, estos esfuerzos asociativos con implicaciones empresariales, lo que van a permitir
es generar un espacio asociativo de largo plazo que les permita, por ejemplo, mejorar su negociación sobre sus productos, que permita mejorar su posicionamiento en el mercado y que paulatinamente inclusive permitan llegar a los niveles de exportación. Estos clústeres deberían articularse a estas zonas francas que estamos impulsando como polos de desarrollo con fuerza. Hay que pensar en grande para resolver y para sostener e impulsar lo que se entiende como la reactivación económica. Correcto, me ha hablado de Pichincha Segura, me ha hablado de Pichincha de trabajo y empleo. ¿Y cuál es el tercer eje que mencionó? El tercer eje es una Pichincha interconectada. ¿A qué nos referimos? ¿Tema vial? Nos referimos al tema vial, y al tema de la conectividad. ¿Qué va a hacer con la LOAG Santo Domingo, con la LOAG Unión del Toachi que le corresponde al gobierno de la provincia? Mire, déjame decirte varias cosas y voy a responder también tu pregunta, querido Fabricio. Realmente nos llama muchísimo la atención el tema de la ejecución que se ha dado por parte de la prefectura. Tenemos muchas vías abandonadas a pesar de ser muy productivas, y también tenemos negligencia en la ejecución de los presupuestos. Un primer paso que vamos a hacer cuando lleguemos a la prefectura justamente es levantar una auditoría del fondo vial, Fabricio. ¿Y por qué? Porque nos han sacado platita del bolsillo. En este fondo vial que está dando la gente que habita en Pichincha, y no vemos resultados eficientes en el tema vial. Hace 3 semanas visitamos Gualea, por ejemplo. Gualea, que es un lugar maravilloso, que puede ser una potencia productiva, agroecológica, turística, y que tiene mucho patrimonio cultural, pero que ha sido completamente abandonado. Lastimosamente, de los 20 kilómetros que necesita la vía, por ejemplo, solo se ha hecho 1.8 kilómetros y todo lo demás se ha abandonado. ¿Cómo? Y desde la prefectura vamos a priorizar y vamos a generar algo que sí es necesario, que es un plan vial para la provincia, que parte justamente por la auditoría del fondo vial, por revisar esta tasa vial, hay que revisarla, porque cuando hay plata y se gestiona bien los recursos, sí aguanta. Cuando sí dice avanza. Revisar, ¿es reducir, eliminar o suspender? Nuestra apuesta es eliminar la tasa vial. Obviamente lo vamos a hacer con decisión y lo vamos a poner sobre la mesa en el Consejo Provincial. Y para responder la pregunta que me has dado, tenemos todo un plan vial que significa, por ejemplo, cubrir alrededor de 200 kilómetros de vías por administración directa en los primeros 2 años de gestión. Sabemos que hay varios problemas, que tenemos demandas, por ejemplo, en la vía LOAG Santo Domingo, que tenemos demandas también en Calacalí la Independencia, que hay varios problemas, y estamos haciendo todo un estudio técnico que nos permita, con sostenibilidad presupuestaria y con el trabajo eficiente de los trabajadores también de la prefectura, no hay que lavarse las manos sobre la ejecución de las obras, poder cumplir las necesidades de las personas. Correcto. Elsa, gracias por el tiempo. Ya habrá oportunidad en enero. Durante la campaña vamos a tener un espacio para profundizar varias de las propuestas. Es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarle y que usted nos visita. Muy amable, Elsa. Muy gentil. Muchas gracias. Un abrazo grande. Vamos adelante. No dejemos que nos roben los sueños. Podemos hacer de Pichincha un lugar habitable, digno para toda la población. Un abrazo grande. Muy amable a Elsa Guerra, quien aspira a la prefectura de la provincia de Pichincha por el Partido Socialista Ecuatoriano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.